Si no les importa, me voy a quedar aquí, porque de otro modo voy a parecer un poco ridículo saltando de un lado para el lado con este pie. Gloria, te quiero agradecer junto al equipo de estadísticas por haberme invitado a compartir una parte muy importante de nuestra agenda de investigación basada en uh, to increase our reliance on de confiarnos cada vez más en los datos. Primero, ¿cómo medir la economía digital? En vez de eso voy a hablar acerca de cómo las tendencias de digitalización de la economía nos están permitiendo disponer de nuevos conjuntos de datos que nos permite medir la economía digital tradicional, la economía tradicional, que lo cual es muy útil como tomar decisiones de política monetaria, como la que hacemos en el Banco Central de Chile. Y el propósito de esta charla es convencerlo que un conjunto de datos nuevos, o sea, la facturación electrónica específicamente, que es reunida con fines del IVA, tiene el potencial de implicar una revolución de datos en cuanto a la investigación macroeconómica aplicada. Pero para hacer el punto, creo que debería comenzar con la situación en la que nos encontramos actualmente. Primero, déjenme describir el menú de datos tradicionales que los bancos centrales tienen a su disposición. Fuentes de datos muy grandes que podría describir, pero voy a centrarme simplemente en las frecuencias. Comenzar con la frecuencia mensual de los datos. Estos son datos que vamos a tener disponibles en la reunión de política monetaria de octubre. Un par de datos de INMASEC, uno salió hoy, de hecho, y que esencialmente nos da actividad. Y vamos a tener medidas del mercado laboral, la frecuencia del mercado, las medidas del comercio internacional, inflación, muy importante, honorarios, expectativas, etcétera. Y también vamos a tener datos trimestrales. Y por supuesto que esto viene con un retardo mayor, 3 meses o más, pero que esencialmente mide la actividad, pero desde el lado de la demanda. O sea, nos da una imagen de quién está demandando los bienes y servicios que nosotros producimos. Y estos datos es complementado con otros datos en frecuencia, como las encuestas de inversión, que son muy importantes para tener una idea de dónde se está dando la inversión, de dónde lleva. Y también tenemos información acerca de las empresas que por ley deben hacer una lista de los estados de cuenta y facturación trimestralmente. Yo a estos problemas los clasificaría en 3 categorías. Primero, el problema del retardo. Los indicadores de actividad más confiables, como las cuentas nacionales, e información acerca del sector, la composición de la demanda, o sea, si la inversión está siendo liderada por la inversión en minería o no. Y esta información está disponible, si tenemos suerte, con un retraso de 3 meses y si no, más tiempo. Otro problema relacionado a este es lo que nosotros llamamos el problema de la agregación. Y hay cambios estructurales importantes que se están dando constantemente en la economía. El uso de estadísticas agregadas no es lo más apropiado para hacer distinción de nuevas tendencias en la economía. Y el no poder identificar estas tendencias finalmente se traduce en lo que nosotros llamamos puzzles. Veamos ejemplos. La inundación de las curvas Phillips. No sabemos por qué una mayor actividad económica en Estados Unidos y otros países nos lleva a una alta inflación. Relacionado a esto es el puzzle del empleo honorario que vemos en muchos países. Además que la política monetaria no tiene mucha atracción en el entorno actual de bajo rendimiento. Yo no creo que las estadísticas agregadas del empleo y producción nos va a dar una pista sobre esto, sino que tenemos que entrar en los detalles financieros acerca de lo que está pasando en las empresas. El tercer problema, y este es engañoso, yo lo llamaría el problema tributario de investigación. O sea, hay solamente una cierta cantidad que uno puede sacar de los datos
académicos agregados. A ver, no van a publicar hoy un documento académico haciendo una explotación de datos sobre el desempleo, proacción, inflación. Eso estaba bien en los 70, pero hoy no. Pero este es el tipo de herramientas e información que tenemos disponible principalmente en los bancos centrales. Significa entonces que hay una tensión entre los investigadores económicos que quieren tener documentos interesantes, técnicas de vanguardia, metodologías de punta y la investigación posible en los bancos centrales cuando se necesitan los datos, lo que yo llamo el problema del impuesto a la investigación. Y es un problema para los investigadores económicos en estas instituciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de medio plazo en este contexto? Bueno, para mí, en la división de política monetaria, pero también debería decir que esto es un esfuerzo multidivisión en el banco. Hay que cambiar los datos para aumentar la cantidad de microdata que utilizamos. Para esto, quisiera ilustrar el potencial de un conjunto de datos específicos, los BIT, para abordar este problema. Si voy a argumentar que el problema del retardo se puede superar en la medida en que utilicemos datos de transacciones empresa a empresa disponibles en tiempo real cuando empecemos a utilizar el sistema de facturación electrónica. Y con el problema de la agregación, porque esto es información de todas las transacciones de todas las empresas con todas las demás empresas de la economía. Voy a darle más detalle acerca de eso. Por las mismas razones, puede lidiar con el tercer problema, que es el problema de el tributo a la investigación, que tiene que ver con el análisis que es necesario para las decisiones de política monetaria. Esto es especialmente verdadero, ya que esos datos puedan ser fusionados con otros datos que puedan captar otras dimensiones económicas. Antes de entrar a mis ejemplos, voy a hablar un poco acerca de lo que se trata estos datos de IVA. Bueno, tiene tres formas. La primera es el F29, el formulario F29, que es una serie temporal de frecuencia mensual que está disponible para todas las empresas y que registra las ventas mensuales de las empresas y también mide la compra de algunos tipos de insumos, principalmente gastos de capital. No les da ningún otro detalle de quién uno está comprando o a quién está vendiendo, pero sí muestra todo lo que hizo una empresa de forma agregada. El otro formulario es el F3323, que es el libro de compra y venta. Este tiene más detalles. Muestra cuál es las transacciones netas con todas las empresas en la economía en distintas frecuencias. Entonces, si uno va al 2010, cuando esto empezó a estar disponible, eso era a cada 6 meses. Es decir, con 6 meses, una frecuencia de 6 meses para todas las empresas. Y creo que el 2013, más o menos, esto se volvió mensual. Eso se descontinuó y se hizo el tercer formulario, que es la factura electrónica. Empieza el 2014, se aplica gradualmente a distintos tipos de empresas y registra todas las empresas, o le pide a todas las empresas que suban todas las transacciones en tiempo real al Servicio de Impuestos Internos. Una vez más, todas las transacciones entre todas las empresas en tiempo real al Servicio de Impuestos Internos. Ningún otro país en el mundo tiene esta información. Hice esta charla en la OCDE hace unos meses. Discutí esto con personas de Dinamarca, Holanda, y estaban impresionados con este tipo de datos que tenemos. Es decir, que el Servicio de Impuestos Internos tiene en realidad. Les voy a dar algunos detalles de lo que contiene estas transacciones. Primero tiene los IDs, las identidades de las firmas que están haciendo negocios, es decir, la identificación física y la dirección comercial. También la forma de pago, crédito o efectivo. También la transacción, qué tipo de transacción, si fue insumo para producción, gasto de capital. Eso no es necesario porque el punto 4, uno tiene
¿Cuál fue la transacción? Entonces, esa es la descripción. Ahora, la descripción no es estándar, hay un cierto trabajo que tenemos que hacer ahí. Y finalmente, los dos últimos puntos. En precio unitario y cantidad. Eso es lo que hace que este conjunto de datos sea tan único. La mayor parte de los países no tiene P por Q y no P más Q. Entonces, acá el Servicio de Impuestos Internos tiene mucho cuidado en no revelar la identidad de las empresas que tienen su registro. Entonces, ninguna de esta información que tenemos en el banco tiene un identificador real. Pero a nosotros no nos importa mientras podamos registrar las empresas y clasificarlas en sectores. Lo que queda de la charla será una ilustración de con algunos ejemplos de cómo estos datos pueden ayudarnos a lidiar con cada problema descrito. Voy a empezar con este problema del retraso o del desfase, es decir, con una pregunta principal. ¿Qué es lo que orienta las inversiones en la economía chilena actualmente, desde la reunión de política monetaria de octubre? ¿O que va a conducir a la reunión, de hecho? Bueno, el sector que está haciendo esta inversión tiene la misma atracción económica, especialmente en un país que tiene una base de commodity, una estructura de producción basada en commodities. La inversión de la minería no tiene la misma atracción que las inversiones de otros sectores. Primero, la inversión tiene que ver con los ciclos de negocio en minería y es un indicador temprano de los puntos de inflexión macroeconómicos. Y también porque la capacidad de producción expandida que vienen a partir de estas inversiones más altas van a ser menos intensas en términos laborales, de mano de obra. Es decir, producir cobre no es tan intensiva. Entonces la capacidad a partir de estas inversiones van a ser de alta capacidad o de baja capacidad. Y eso tiene una traducción luego en términos de la inflación. Ahora, hacer esta distinción en tiempo real no es fácil. ¿Por qué? Porque las inversiones sectorales solo pueden ser inferidas a partir de datos mensuales y si esperamos a las cuentas nacionales, por ejemplo, en el informe de septiembre de política monetaria tenemos una información de junio que nos dice que uno puede separar la inversión en maquinaria y equipos y construcción y otros tipos de inversión, pero no nos dice de qué sector está demandando esta inversión. Hacemos análisis y usamos datos complementarios para hacerlo. Entonces hay algún espacio para juicio. Y en la próxima diapositiva quiero mostrarles entonces un ejemplo donde usamos el primer formulario que les describí para ofrecer un nuevo conjunto de datos de frecuencia mensual que mide parte de la inversión en la economía y que se pueda asignar a distintos sectores. Para este ejemplo, entonces imagínense que no tuviese las cifras de la derecha. Si no tuviese, solo tengo las cuentas nacionales trimestrales y lo único que he observado con una frecuencia mensual es el IMASEC, es el valor agregado. Entonces, el PIB de minería está por todos lados, no captura ninguna tendencia económica, está lleno de choques transitorios como una huelga, por ejemplo, en una mina, o un accidente, o quizás una detención en la producción para hacer reparos y cosas así. Entonces, el PIB de minería no va a funcionar si queremos predecir qué es lo que va a ocurrir con las inversiones en la minería. Estos datos recientemente disponibles, el F29, se han recopilado y esto solo muestra los gastos de maquinaria y equipo, pero lo que voy a mostrar acá a la derecha. Y esa medida captura los ciclos de inversiones que nosotros ahora ya conocemos, que están en los datos de
de las cuentas nacionales trimestrales con el beneficio de una visión retrospectiva. Eso nos permite entonces saber más o menos dónde están ocurriendo las inversiones. El próximo paso en esta dimensión es usar otro conjunto de datos que he mencionado, el último, la facturación electrónica. Porque la factura electrónica nos da una idea de no solo la maquinaria y el equipo que están comprando, pero también cuánto están pagando las empresas de construcción o las empresas de TI. Es decir, con la factura electrónica podemos medir en tiempo real toda la composición de la inversión en todas las empresas y en todos los sectores de la economía. Ahora el segundo problema, que es el de la agregación. Voy a tratar de ilustrar este tema con la siguiente pregunta. Los servicios de TI, ¿qué tan profundamente se han penetrado la economía en general en Chile? Para ello, les muestro este ejemplo. Son datos de 2 años de ese segundo formulario, es decir, ese resumen de negocio a negocio de todas las transacciones que la empresa A hizo con la B. Y al usar esta información, lo que podemos hacer es trazar el desempeño de subconjuntos de categorías de servicios de negocio. ¿Qué vemos entre el 2015 y el 2017? Entonces, no fueron buenos años, años muy potentes en términos de crecimiento económico. La inversión agregada ha sido negativa, de hecho, pero hay un área en que las empresas sí están invirtiendo, que es la línea en azul allá arriba, que es servicios de tecnología de la información. Estos servicios más que duplicaron en este periodo en la economía chilena. Esto es un dato importante. Y la pregunta clave es, ¿qué tan general es esta o generalizada es la expansión de este sector de TI frente a otros sectores? Eso refleja la tendencia en un sector como el comercio electrónico o es una tendencia en general de consolidación de costos y de mayor eficiencia en la mayor parte de las empresas de la economía. La respuesta es importante porque si todas las empresas se están volviendo más eficientes, si la mayoría lo está haciendo, eso tiene que ver con cambios con la estructura de la economía en general y también tiene implicaciones en la transmisión de choques en los resultados de la inflación. Echémosle un vistazo entonces a estos datos de la red, de esta red. Los puntos en rojo son el sector de servicios de TI. Le estoy mostrando una circunferencia en forma de estrella, que son sectores que tienen negocios con ese sector de TI. En enero de 2015, las tecnologías de la información vendieron a 4 industrias y compraron de otras 4 industrias y tuvieron flujos bilaterales con otras 3. Entonces pueden ver lo central y lo importante que son estas cifras. No son tan centrales, no tan importantes. Podemos ver que los mismos servicios de TI están ahora conectados con más puntos a la derecha. Están vendiendo a 11 industrias y flujos bilaterales con otras 6 industrias de la economía. Una manera más amplia de verlo y una manera más intuitiva de verlo es saber cómo los servicios de TI se ven cuando vemos la estructura completa de la economía. Les mostraré un gráfico bastante interesante que es una medida del grado o del nivel de centralidad de distintas industrias. Acá, nuevamente, enero de 2015, a la izquierda, los servicios de TI que están allá en los puntos rojos son bastante periféricos frente a los demás sectores económicos. Cuando una industria interactúa con una industria o con algunas o con todas y por su parte ellos también interactúan con otras industrias, eso lleva ese punto más hacia el centro del gráfico. Y 2 años después es lo que pasa. Los servicios de TI llegan más hacia el centro. Y respondiendo a mi pregunta anterior, el servicio de TI más que duplicó. Estoy ansioso para ver los nuevos datos, para saber cómo está esto actualmente y también se ha vuelto más central, es decir,
todas las empresas, no diría todas las empresas, pero la mayor parte de los sectores de la economía ahora están mucho más intensivos en términos de uso de servicios de TI. Entonces contestaré o plantearé algunas preguntas para que podamos seguir pensando. Los que han adoptado los servicios de TI, ¿reemplazaron la tecnología o la mano de obra por tecnología? Quizás sí, quizás no, quizás algunos puestos han sido reemplazados, como los de menos habilidades técnicas. Y son importantes estas preguntas y podemos contestar con estos datos. ¿Fueron capaces de aumentar la productividad y bajar los costos? ¿Aumentaron su participación en el mercado? ¿Cuál es el efecto general en la competencia del mercado en distintos sectores? ¿Y cuáles son las consecuencias también de medio plazo en términos de presiones inflacionarias? El tercer asunto que quisiera discutir es cómo la disponibilidad de estos datos tiene que ver con el tercer problema descrito, es decir, el problema del impuesto a la investigación. Y esto tiene que ver con asuntos que están muy en boga. Si uno, por ejemplo, escribe un artículo usando estos datos que les voy a mostrar, creo que las probabilidades de publicar esto en una revista académica de primer nivel es muy alta, pero no hay una distinción entre el objetivo de esa investigación y las herramientas que los formuladores de políticas pueden usar. Es decir, estas cosas pueden alinearse muy bien. Todos los ejemplos que les voy a mostrar son de alta prioridad en términos de investigación. Y al mismo tiempo están también en la vanguardia de la investigación académica hoy en día. Los precios y las cantidades pueden observarse de manera separada, y no solo para algunos supermercados en Estados Unidos, sino toda la economía chilena. Quiero una vez más destacar este hecho, no es una muestra aleatoria, son todas las transacciones económicas de empresas que están en el sector formal. La mayor parte de los conjuntos de datos, de los microdatos, observa las ventas, pero no los precios y las cantidades separadas. Esa distinción es clave para medir el poder del mercado y entender las dinámicas de precio y otros márgenes en respuesta a distintos choques. Esto es clave para poder anticiparse a las presiones de inflación. La segunda línea de temas que quiero traer a colación tiene que ver con las inversiones. Entonces, hay dos preguntas económicas muy importantes y difíciles de contestar. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento de la incertidumbre? ¿Cómo eso afecta a las inversiones? O cuando hay un corte de la tasa de interés también, ¿cómo afecta la inversión? Son importantes y difíciles. ¿Y por qué? Porque solo tenemos información de inversión con una cierta frecuencia, de forma agregada muchas veces, y no por empresas, y no podemos hacer lo que las personas que trabajan en el sector financiero hacen, usar la metodología de estudios de eventos. Es decir, cuando el presidente Powell y cómo esto mueve el mercado en los próximos 2 días. Uno no puede hacer esto para inversiones, pero sí con estos datos, porque acá estamos analizando transacciones diarias. La inversión, muchas veces los datos son quebrados, pero uno puede identificar un tweet de Donald Trump y ver exactamente cómo la inversión reacciona a eso con una frecuencia de días. Entonces creo que esto realmente cambia las reglas de este juego y de este tipo de estudios. El tercer punto, línea de proyectos de investigación, sería la estructura de negocio a negocio para poder desarrollar indicadores tempranos de puntos de inflexión en los ciclos de negocio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiero decir con eso? Usando la estructura de las redes de negocio puede uno estudiar las propagaciones de los choques entre las empresas e industrias y también hacer un resumen de las vulnerabilidades en un conjunto de momentos bastante manejables. Es decir, vuelvo a la crisis del 2009 y empiezo a estudiar los datos de ese periodo y vemos que si uno puede en tiempo real identificar
algunas empresas grandes que están teniendo problemas, uno puede trazar las implicaciones a todas las empresas que están conectadas con ella. La frecuencia en que las políticas monetarias se formulan, claro, esto se hace de manera agregada y no de manera individual por empresa, pero con estos datos sí es posible y uno puede hacerlo con un desfase muy corto, como una semana. Finalmente, la ubicación física que está incluida en la factura electrónica puede ser bastante interesante para lidiar con varias preguntas económicas. Por ejemplo, hay una lista bastante larga, pero las más interesantes para la política monetaria y la estadística es hacer, por ejemplo, cuentas nacionales regionales, por ejemplo, el PIB de Coyhaique. Uno puede hacerlo a partir de las informaciones de las facturas. No solo eso, con una frecuencia diaria. Uno no necesita una frecuencia diaria, pero si uno la necesitara, ahí está. Otro conjunto de preguntas que uno puede explorar es los mercados de trabajo locales y los insumos locales, es decir, las empresas de los niveles de insumos que empresas de Talca, por ejemplo, pueden consumir y las transacciones que hacen. Bueno, en resumen, la digitalización está cambiando enormemente el conjunto de herramientas disponibles para el análisis macroeconómico. Acá les di algunos ejemplos a partir del IVA que tiene que ver con algunos problemas. El problema del retraso, de la agregación y, una vez más, el problema de la investigación tributaria. Y eso es muy importante para atraer y retener talentos en instituciones como el Banco Central. Muchas gracias.